Hoy vamos a hablar de Carl Jung y del mito de Electra y del complejo que lleva ese nombre. Muchos asocian a Carl Jung como un discípulo de Sigmund Freud, pero es un error. En realidad ambos trabajaron durante mucho tiempo separados, luego trabajaron juntos y luego volvieron a separarse. Jung conoció las investigaciones de Freud y con el tiempo se sintió fascinado con su idea y decidió tener un encuentro con él. En aquel encuentro, ambos empiezan a hablar sobre la teoría del inconsciente, que era una teoría que quería imponerse en aquella época, en donde los médicos biologicistas no la aceptaban. Sin embargo, luego de esa reunión decidieron volver a encontrarse. Esa reunión duró 13 horas. Y luego volvieron a encontrarse y decidieron trabajar conjuntamente. Claro que Jung era mucho más joven y tomó a Freud como una suerte de científico que tenía muchos más recursos que él. De hecho, años después él va a decir que en las discusiones que tenía con Freud, él no tenía todavía lo suficiente argumentación para discutir con él. Para Freud, Jung venía a ser una suerte de discípulo y una suerte de continuador de sus ideas. Él quería que fuera como un hijo heredero. Es más, varias veces habla de Jung como su heredero. Luego van a romper sus relaciones, sobre todo porque Freud considerará que Jung tiene una suerte de viraje místico y que pone en riesgo sus investigaciones sobre el inconsciente. Cuando Jung habla de los arquetipos y habla de la sincronicidad y los tipos psicológicos, y sobre todo cuando no acepta la supremacía de la teoría sexual, sino que cree que la teoría sexual es algo más que se puede desarrollar en la psiquis de las personas como traumas, pero que no es lo preponderante. Sigmund Freud habló del mito de Edipo y desarrolló el complejo de Edipo, en donde los varones sienten atracción hacia sus madres y esta atracción les causa una suerte de culpa y de complejo de castración. Tienen miedo de que sus padres los castre. Y Jung va a desarrollar una teoría análoga, pero para las mujeres, que es el complejo de Electra basado en el mito de Electra. Bien, ¿quién era Electra? Electra es hija de Agamenón, rey de Micenas, que intervino en la guerra de Troya como el rey de reyes, como el jefe de aquella expedición que fue a recuperar a Helena en el rapto que hicieron los troyanos sobre aquella mujer hermosa. Cuando Agamenón, luego de la guerra, regresa a su casa y a su reino, fue asesinado por Egisto, que lo quería eliminar para poder hacerse con el poder. Egisto era el amante de la esposa de Agamenón, llamada Clitemnestra. Electra, la hija de Agamenón, fue testigo del asesinato y por eso empezó a odiar a Egisto y a su propia madre por haberle arrebatado a su padre. Desde ese momento, Electra quiso vengar la muerte de Agamenón, y así fue que convenció a su hermano Orestes para que vengase la muerte de su padre, y así fue como Orestes cumplió la venganza de Electra. Jung vio la analogía en este mito de lo que sucedía con las niñas respecto de sus madres y sus padres, de la manera en la que Freud vio el reflejo del mito de Edipo sobre las conductas de los niños hacia las madres y hacia los padres. Para Jung, el vínculo emocional que hay entre una hija y una madre es más estrecho que el que existe entre un hijo varón y el padre. Y de esa manera, el complejo de Electra suele quedar disimulado. Según Jung, las niñas sienten la atracción tanto de los padres y de las madres, pero luego se centran en el padre y esto genera una competencia entre las niñas y las madres. Mientras que en el complejo de Edipo el varón siente culpa y miedo y cree que su padre lo puede castrar, en el complejo de Electra la hija llegaría a la conclusión de que ya ha sido castrada. Para Jung era parte del desarrollo normal este complejo, al igual que para Freud el complejo de Edipo era parte del desarrollo normal de los niños. Freud rechazó esta idea de Jung. Siempre hubo entre ambos una suerte de competencia que duró hasta la muerte de Freud.
aunque la admiración que Jung sintió por Freud nunca se acabó. Más tarde, Jung va a desarrollar el mito de la bella y de la bestia para caracterizar las conductas femeninas de la joven mujer cuando trata de encontrarse con el amor, en una analogía de lo que él desarrolla como el mito del héroe. Del mito del héroe nos vamos a ocupar más adelante, pero lo interesante en cuanto al mito de la bella y la bestia, tomado como un complejo, Jung nos va a decir que la muchacha, para poder encontrar el amor, deberá en cierta medida correr al padre para poder encontrarlo, porque en caso contrario, los demás hombres serán eclipsados por el padre y serán representados como una bestia. Recordemos que en la leyenda o mito de la bella y la bestia, la cuarta de las hijas de un hombre le pide a este hombre algo muy sencillo, una flor, y este le roba del jardín de la bestia y la bestia quiere vengarse y ella asume la culpa del padre. Luego ella descubrirá que esta bestia no es lo que aparenta ser, sino que en el fondo es un hombre hermoso y puede amarlo y reconocerse en él, pero una vez que el padre ha cedido terreno y ha desaparecido. Es decir, que la estructura de este mito obraría en las mujeres, según Jung, porque tienen una mente masculinizada, porque la sociedad ha masculinizado la mente de las mujeres y las lleva a tener una analogía del mito del héroe. Con el paso de los años, Jung va a dejar bastante estas ideas del complejo que tienen raíz sexual y se va a abocar más a una psicología profunda. Nos despedimos con una frase de él en donde refleja un poco esto que acabo de decir, que dice así: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana.